¿Alguna vez te has sentido impotente, como si una oscuridad invisible intentara sofocar tu fe, robarte la paz y dejar tu corazón sumido en la desesperación? Todos hemos experimentado situaciones así en algún momento de nuestra vida. Puede ser una pérdida inesperada, una enfermedad aparentemente incurable, una crisis familiar o incluso ese miedo silencioso que insiste en acompañarnos cuando estamos solos. La desesperación nos acecha, intentando paralizarnos, y antes de que nos demos cuenta, ya estamos inmersos en pensamientos que nos quitan la esperanza. Y es precisamente en este punto que surge una pregunta esencial. ¿Existe un arma espiritual capaz de afrontar esta batalla invisible? Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte, porque la respuesta no se encuentra en fórmulas complicadas ni soluciones mágicas. Ya estaba ante nosotros, guardada en las Escrituras, lista para ser usada como refugio y protección. Me refiero al Salmo 91, uno de los textos más poderosos de la Biblia, conocido por generaciones como escudo contra el mal y refugio en las tormentas del alma. Y lo más impresionante, según grandes líderes espirituales, como el Dr. David Yonggi Cho, este salmo no debe verse simplemente como hermosas palabras que apaciguan el corazón, sino como una verdadera armadura espiritual contra la desesperación. Piénsalo. ¿Cuántas veces has intentado afrontar tus batallas solo y has sentido que tus fuerzas simplemente no eran suficientes? Quizás incluso has orado, pero sin darte cuenta has caído en la trampa de simplemente repetir palabras, sin conectar con el verdadero poder que contienen. El Salmo 91 no fue escrito para leerse mecánicamente, sino para vivirse como una declaración de fe, una postura contra todo lo que intenta destruirnos desde dentro y desde fuera. ¿Has estado alguna vez en esa situación? Ese momento en que las circunstancias parecen abrumadoras, pero una voz interior te susurra que aún hay esperanza. Al profundizar en este salmo, cada versículo se convierte en una llave que abre puertas de protección, consuelo y seguridad. El que habita al abrigo del Altísimo. Esta frase por sí sola encierra un profundo secreto. No se trata solo de esconderse, sino de permanecer en un lugar espiritual donde la sombra del Todopoderoso cubre nuestra mente y corazón. Esta imagen es poderosa porque muestra que la desesperación puede incluso intentar atacarnos, pero hay un refugio más fuerte y seguro que cualquier tormenta que el enemigo pueda convocar. Y no crean que esta es una teoría descabellada. A lo largo de la historia, hombres y mujeres de fe han enfrentado persecución, enfermedad e incluso la muerte, basándose en esta convicción. El Salmo 91 fue su refugio, su fortaleza, su arma espiritual. El Dr. David Yonggi Cho, conocido mundialmente por su ministerio de oración y fe, enseñó que este salmo no es solo una lectura devocional, sino un verdadero mapa de resiliencia espiritual, capaz de proteger la mente del miedo y el alma de la desesperación. Quédate conmigo hasta el final, porque recorreremos este descubrimiento juntos. Te darás cuenta de que cada palabra del Salmo 91 es un ladrillo sólido en esta construcción espiritual, un muro que se interpone entre ti y las fuerzas que intentan derribarte. Y quizás, al escuchar esto, recuerdes momentos recientes en los que casi te rindiste, casi perdiste las fuerzas. Pero quiero que sepas, hay una promesa de refugio, y esa promesa es para ti. Lo que estamos a punto de explorar es más que inspiración, es una estrategia espiritual, porque la desesperación no es solo una emoción pasajera, es un arma que se usa para debilitar la fe. Y si existe un arma contra ella, debemos aprender a usarla. Prepárense, porque en el siguiente paso profundizaremos aún más en este secreto que ha transformado vidas durante siglos. ¿Queréis que continúe esta misma línea narrativa desarrollando el tema 2, la desesperación como enemigo invisible, dando una secuela directa sin perder el ritmo? Y quizás, al escucharme ahora, hayas sentido esa opresión en el pecho,
esas ganas de rendirte porque parecía que nadie te entendía. Quiero abrir mi corazón y decirte algo. Aquí, en este espacio, no estás solo. El Salmo 91 es una promesa viva, pero también un camino que podemos recorrer juntos. Por eso quiero saber de ti. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora, o incluso comparte una experiencia propia. Porque tu testimonio podría ser justo lo que fortalezca a alguien que lea esto. ¿Y sabes por qué esto es tan importante? Porque cuando comentas, cuando participas, creamos una comunidad de fe que se apoya mutuamente. Tu comentario no es solo una respuesta rápida, se convierte en un rayo de luz en la oscuridad de alguien. Así que no te lo guardes, escríbelo abajo. Otro detalle esencial: si aún no le has dado me gusta a este video, hazlo ahora. Este simple gesto ayuda a que el contenido llegue a muchas más personas que, como tú, buscan esperanza en medio de la desesperación. Puede parecer pequeño, pero su impacto es enorme. Y si lo que estamos creando aquí marca la diferencia en tu día, suscríbete también al canal. Así te asegurarás de no perderte ningún mensaje que pueda llegar justo cuando más lo necesitas. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de mensaje. Somos parte de algo más grande y cada me gusta, cada suscripción y cada comentario son semillas que siembran fe y ánimo en lugares que ni siquiera imaginas. Y mientras continuamos esta reflexión, quiero llevarte aún más profundo. Porque la desesperación tiene una forma sutil de actuar, como un enemigo invisible que se infiltra cuando menos lo esperamos. Y quizás, al escucharme ahora, hayas sentido esa opresión en el pecho, esas ganas de rendirte porque parecía que nadie te entendía. Quiero abrir mi corazón y decirte algo. Aquí, en este espacio, no estás solo. El Salmo 91 es una promesa viva, pero también un camino que podemos recorrer juntos. Por eso quiero saber de ti. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora, o incluso comparte una experiencia propia. Porque tu testimonio podría ser justo lo que fortalezca a alguien que lea esto. ¿Y sabes por qué esto es tan importante? Porque cuando comentas, cuando participas, creamos una comunidad de fe que se apoya mutuamente. Tu comentario no es solo una respuesta rápida, se convierte en un rayo de luz en la oscuridad de alguien. Así que no te lo guardes, escríbelo abajo. Otro detalle esencial: si aún no le has dado me gusta a este video, hazlo ahora. Este simple gesto ayuda a que el contenido llegue a muchas más personas que, como tú, buscan esperanza en medio de la desesperación. Puede parecer pequeño, pero su impacto es enorme. Y si lo que estamos creando aquí marca la diferencia en tu día, suscríbete también al canal. Así te asegurarás de no perderte ningún mensaje que pueda llegar justo cuando más lo necesitas. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de mensaje. Somos parte de algo más grande y cada me gusta, cada suscripción y cada comentario son semillas que siembran fe y ánimo en lugares que ni siquiera imaginas. Y mientras continuamos esta reflexión, quiero llevarte aún más profundo. Porque la desesperación tiene una forma sutil de actuar, como un enemigo invisible que se infiltra cuando menos lo esperamos. La desesperación es como una sombra que se arrastra silenciosamente, casi imperceptible al principio. Comienza con una ligera inquietud, un peso en el pecho que no puedes explicar. Poco a poco, esta sensación crece, transformándose en miedo, en angustia, hasta que, de repente, sientes que has perdido el equilibrio. Tu corazón se acelera, tu mente se confunde y la sensación de abandono se vuelve casi insoportable. Es como si todos los caminos se cerraran ante tus ojos y la única voz que puedes oír es la del miedo que te dice que no hay salida.
Así funciona la desesperación. No llega gritando, sino que se extiende como un veneno silencioso que, sin darnos cuenta, ya se ha apoderado de nuestros pensamientos más profundos. A menudo creemos que la desesperación es solo una emoción, algo que va y viene según las circunstancias, pero en realidad es mucho más que eso. La desesperación es un arma espiritual que se usa para socavar la fe, erosionar la esperanza y alejarnos de la presencia de Dios. Es una estrategia invisible que ataca nuestras debilidades emocionales y cuando somos más vulnerables encuentra espacio para establecerse. Esta es la verdad oculta que pocos comprenden. La desesperación no es solo una sensación interna, sino un campo de batalla que se libra en la mente y el corazón. Y su impacto puede ser devastador si no aprendemos a reconocer al enemigo. El doctor David Yonggi Cho solía enseñar que detrás de toda opresión espiritual se esconde un intento de sofocar la oración. La oración es el arma que conecta a los seres humanos con el poder divino. La desesperación, en cambio, es precisamente lo contrario. Es una desconexión, un intento de silenciar la voz que clama, de robar la confianza en un Dios que escucha y responde. Decía que cuando la desesperación se apodera de nosotros, la oración se vuelve frágil, casi inexistente, y es entonces cuando la mente empieza a creer las mentiras que susurra la oscuridad. Por lo tanto, comprender este mecanismo es crucial para evitar caer en las trampas que buscan paralizarnos. Quizás hayas vivido momentos como este. Despertar en mitad de la noche, sintiéndote sofocado, como si el peso de la vida te aplastara el pecho. O caminar días enteros con tal vacío que incluso las cosas que una vez te alegraron ya no tienen sentido. Es en estas sombras del alma donde opera la desesperación. No necesita grandes acontecimientos para arraigarse. A menudo basta con un pensamiento sin resolver, una palabra dura recibida en silencio, un sueño frustrado y el enemigo encuentra la manera de infiltrarse. Por eso el Salmo 91 es tan oportuno y poderoso. Habla no solo de peligros visibles, sino también de las trampas invisibles que intentan frenar nuestra fe. La desesperación ataca el corazón e intenta convencerte de que estás solo, de que a nadie le importas, de que tu oración no llega más allá del techo de tu habitación. Pero el Salmo nos recuerda que hay un refugio, un escondite en el Altísimo, donde la sombra del Todopoderoso cubre nuestras debilidades. Al acercarte a esta verdad, te das cuenta de que no es solo un texto para leer, sino una estrategia de supervivencia espiritual. Y aquí es donde entra en juego lo que el Dr. Cho siempre enfatizó. No basta con conocer las palabras. Hay que vivirlas como una declaración, como un arma. Dijo que la oración no es un ritual frío, sino un acto de guerra. Cada vez que alguien abre los labios para clamar, incluso entre lágrimas, construye un muro contra la opresión invisible. Y cuando esta oración se nutre de la promesa del Salmo 91, algo cambia en el entorno espiritual. La mente, antes sofocada por el miedo, comienza a ver posibilidades. El corazón, antes aprisionado por la angustia, siente cómo se enciende una chispa de esperanza. Es una transformación que ocurre no solo emocionalmente, sino en lo más profundo del alma. Y vean qué real es esto. ¿Cuántas malas decisiones surgen en momentos de desesperación? ¿Cuántas personas lo abandonan todo porque creían que no había salida? La desesperación, cuando no se controla, distorsiona la percepción de la realidad, haciéndonos ver puertas cerradas donde se encuentran oportunidades de transformación. Nos roba el coraje para continuar y lo reemplaza con una mentalidad derrotada que acepta las mentiras como verdades. Aquí es donde la oración, basada en las promesas del Salmo 91, se convierte en el arma que rompe cadenas invisibles. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la desesperación no es solo un sentimiento pasajero. Se nutre de la repetición.
Cada vez que aceptas un pensamiento negativo, cada vez que crees en la idea de que estás abandonado, es como si le dieras permiso al enemigo para que se fortalezca dentro de ti. El doctor Cho dijo que la mente humana se puede comparar con un campo fértil. Lo que siembras en él, crecerá. Si siembras miedo, cosecharás inseguridad. Pero si siembras palabras de fe, cosecharás la valentía para afrontar incluso las tormentas más intensas. Y aquí es precisamente donde reside la belleza del Salmo 91. No es una oración de escape, sino de posicionamiento. No es alguien que huye despavorido, sino alguien que declara con firmeza: habito al abrigo del Altísimo, y nada me puede separar de su sombra. Esta no es solo una frase reconfortante, es una declaración de guerra. Al pronunciarla, estás eligiendo la mentalidad en la que te mantendrás. Estás decidiendo si vivirás como rehén de la desesperación o como alguien armado con la verdad oculta que libera. Esta batalla no se ve a simple vista, pero se siente en lo más profundo. Hay días en que la lucha es tan intensa que incluso respirar parece difícil. Pero es en esos momentos que la oración, guiada por el Salmo 91, se convierte en una espada afilada contra la oscuridad. Es en este punto que el camino de la fe revela su verdadero impacto. No se trata de vivir sin problemas, sino de sortear cada dificultad sabiendo que hay un refugio seguro. El enemigo invisible puede intentarlo, pero no tiene poder para derrotar a quienes eligen permanecer ocultos. Y si has seguido hasta aquí, quizás algo ya se esté agitando en tu interior. Quizás te des cuenta de que la desesperación que parecía tan sólida es en realidad una construcción frágil, sustentada por mentiras. Y cuando la luz de la palabra entra, las mentiras se desvanecen. El Salmo 91 es como ese rayo de luz que atraviesa la oscuridad y te muestra que no estás solo, que hay fuerza espiritual disponible ahora mismo. Comenta allí: eso tiene sentido para mí. Al leer el Salmo 91, encontramos no solo palabras de consuelo, sino una verdadera estrategia de protección espiritual. Es impactante ver cómo cada versículo se presenta como una pieza de armadura, cubriendo diferentes áreas de nuestra vida. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta introducción ya nos presenta una disyuntiva: permanecer en un lugar de inseguridad o elegir vivir bajo la sombra de aquel que tiene todo el poder. Es como si el salmista dijera: no tienes que enfrentar la vida desprotegido. Hay un refugio preparado para ti. Esta es una verdad oculta que muchos ignoran, porque creen que es solo poesía, cuando en realidad es una revelación práctica para quienes enfrentan batallas invisibles. Piensa un momento en lo que significa este escondite. No es un espacio físico, sino un estado de conciencia, una decisión diaria de reconocer que existe un refugio seguro, incluso cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Es como si tu corazón estuviera encerrado en una fortaleza invisible. Esta imagen mental cambia por completo tu perspectiva sobre la desesperación. Porque la desesperación grita que estás solo, pero el Salmo responde que estás escondido en un lugar al que el enemigo no puede acceder. Es un poderoso contraste entre mentiras y promesas, entre opresión y liberación. Y observa cómo continúa el texto: te librará del lazo del cazador y de la peste mortal. Aquí el salmista expone algo profundo. Hay trampas tendidas, lazos invisibles, situaciones que parecen simples, pero que tienen el poder de capturar la mente y el corazón. ¿Cuántas veces has caído en ciclos de miedo o decisiones precipitadas precisamente porque no pudiste ver la trampa antes de caer en ella? El Salmo revela que hay un Dios vigilante, que nos libra de las trampas invisibles y las enfermedades que corroen el alma. Es un recordatorio de que, incluso cuando no vemos los peligros, hay un escudo que nos protege tras bambalinas de la vida. La promesa va más allá.
Con sus plumas te cubrirá, y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y adarga. Esta es una de las imágenes más hermosas y profundas de toda la Escritura. Imagínate bajo las alas de un águila, protegido de la tormenta, abrigado y apoyado. Esta metáfora es tan rica porque transmite cuidado, cercanía e intimidad. No se trata solo de protección militar, sino de un amor que envuelve, cubre y restaura. La verdad de Dios, en este contexto, no es solo información, sino la fuerza que se convierte en escudo contra los pensamientos destructivos. Es como si cada promesa fuera un metal inquebrantable, capaz de repeler los ataques invisibles que intentan alcanzarnos. Cuando el Salmo dice, 1000 caerán a tu lado, y 10.000 a tu diestra, pero a ti no se acercarán. Él no promete que no habrá lucha, sino que asegura que en medio del caos hay una preservación sobrenatural. Esta declaración es un arma contra el pánico colectivo, contra esa sensación de que todo se derrumba. Es como si el texto dijera, aunque el mundo entero esté sumido en el miedo, hay un refugio reservado para quienes eligen confiar. Esta es una revelación que transforma la mentalidad y da valor para afrontar los días más oscuros. Y aún encontramos, no te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada. Esta promesa no significa una ausencia total de problemas, sino que nada tendrá autoridad absoluta sobre ti. El mal podría intentarlo, la plaga podría acercarse, pero no encontrará refugio. Es como si nos rodeara una barrera espiritual, un muro erigido por la mano misma de Dios. Esta conciencia transforma la manera en que enfrentamos las crisis, porque sabemos que no estamos expuestos al azar, sino resguardados por una protección que va más allá de la lógica humana. Todo esto nos lleva a comprender que el Salmo 91 funciona como una verdadera armadura espiritual. Cada versículo es como una prenda que cubre un área de nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones e incluso nuestro entorno. Es como llevar un traje de batalla invisible, hecho de fe y promesa. Y esta armadura no es solo simbólica, tiene un impacto real en cómo sobrevivimos a nuestros días. Una persona revestida de esta verdad camina de manera diferente, respira de manera diferente y enfrenta el futuro con una actitud diferente. No porque ignore las dificultades, sino porque sabe que no es tan vulnerable a ellas como antes. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque entender el Salmo 91 como un escudo protector es solo el comienzo. Hay algo aún mayor cuando empezamos a aplicarlo en la práctica, transformando cada promesa en una declaración viva que guía nuestras decisiones y fortalece nuestro camino de fe. Es en este punto donde el poder oculto de este salmo se manifiesta con mayor intensidad, y es precisamente en eso en lo que vamos a profundizar. Escribe allí, yo también estoy en este viaje. Aplicar el Salmo 91 a la vida real es como transformar una llave que antes parecía decorativa en algo que realmente abre puertas. Leer este texto mecánicamente, simplemente repitiendo palabras, no produce ninguna transformación. Pero cuando lo incorporas a tu rutina diaria, se convierte en una herramienta viva, un escudo activo contra la desesperación y los ataques invisibles que intentan socavar la fe. Hay algo poderoso en proclamar estas promesas en voz alta, especialmente en momentos en que la angustia parece sofocante. Es como si cada palabra resonara dentro de ti y al mismo tiempo creara una barrera espiritual a tu alrededor. Muchas personas han experimentado esto en situaciones extremas, en noches de insomnio, cuando sus corazones parecían estallar de ansiedad, solo tenían que declarar con voz firme, «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Esta frase, repetida como oración, no solo calmaba el corazón, sino que también proporcionaba un sueño reparador,
como si una presencia invisible hubiera envuelto todo el entorno. Este es el verdadero impacto de aplicar el Salmo 91. No se limita al papel, sino que se manifiesta en la práctica, transformando ambientes, restaurando fuerzas y levantando ánimos que pendían de un hilo. Otro ejemplo poderoso es cuando alguien transforma el Salmo en una oración personal. En lugar de leerlo como un texto distante, esta persona coloca su propio nombre dentro de las promesas. Moraré al abrigo del Altísimo, moraré a la sombra del Omnipotente. Él me librará de la trampa del cazador. Esta simple sustitución crea una conexión íntima, haciendo que cada verso se asiente como una verdad personal. Y esto cambia la mentalidad, porque ya no es una promesa general, sino un compromiso directo entre Dios y el creyente. Y no piensen que esto es solo una cuestión religiosa. Psicológicamente, cuando declaras palabras de protección y refugio en voz alta, tu cerebro comienza a procesar esta información como si fuera real. Es como si la mente se reprogramara, reemplazando los pensamientos de miedo por convicciones de seguridad. Esta alineación entre la espiritualidad y la mentalidad genera transformación. No es de extrañar que tantos líderes espirituales hablen del poder de la declaración. El Dr. David Yonggi Cho, por ejemplo, enseñó que la oración hablada es capaz de romper cadenas invisibles, porque, al enfrentar al enemigo espiritual, también fortalece a quien la pronuncia. En momentos de profundo dolor, hay historias de personas que encontraron apoyo solo en estas palabras. Una madre que oraba por su hijo hospitalizado encontró la fuerza para mantenerse en pie porque cada día declaraba que nada malo vendría a su hogar. Un hombre en crisis financiera, a punto de renunciar a todo, repetía en oración que 1000 podrían caer a su lado, pero no se acercarían a él. Y días después, recibió una oportunidad que transformó su camino. Estos son ejemplos de cómo el Salmo 91 se convierte en un arma práctica contra la desesperación. No solo un texto antiguo, sino una promesa viva que se extiende por generaciones. Y quizás lo hayas sentido sin darte cuenta. En algún momento de angustia, al recitar o escuchar este salmo, una paz inexplicable te invadió. Este es el fundamento de la fe. Lo que superficialmente parecen meras palabras, en realidad es un movimiento espiritual que crea un impacto tangible en tu interior. Es como llevar una armadura invisible que cubre tu mente, tu corazón e incluso tus emociones más frágiles. Esta armadura no elimina los problemas, pero evita que destruyan tu ser interior. Aplicar el Salmo 91 a tu vida también significa aprender a usarlo como una declaración diaria. No solo en situaciones de crisis. Leerlo por la mañana, antes de empezar el día, crea una mentalidad de protección y confianza. Declararlo por la noche, antes de dormir, refuerza la certeza de que, incluso al cerrar los ojos, hay un guardián vigilante. Y a lo largo del día, repetir sus versículos como recordatorio es como mantener viva la llama de la fe, incluso cuando todo a tu alrededor intenta extinguirla. Es un viaje continuo de posicionamiento que transforma no solo momentos aislados, sino la vida en su totalidad. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque aplicar el Salmo 91 no es solo una práctica individual, sino también un testimonio colectivo. Cuando las personas comienzan a vivir esta realidad, la transformación que se produce en ellas empieza a alcanzar a otros. Familias enteras han sido restauradas cuando un miembro decidió transformar este salmo en una oración viva. Comunidades enteras han encontrado esperanza cuando alguien decidió declarar estas promesas en medio de la tragedia. Y es en esta combinación de fe personal e impacto colectivo que comprendemos la dimensión completa de este texto. Comenta allí: eso tiene sentido para mí. El Salmo 91 no fue escrito simplemente para ser admirado o recitado en ceremonias religiosas. Es sobre todo
un arma espiritual contra la desesperación, un instrumento vivo que puede blandirse en momentos de dolor, angustia e incertidumbre. Cuando las sombras se ciernen sobre nosotros y la mente comienza a asfixiarse por el miedo, estas palabras se convierten en una espada afilada y un escudo impenetrable. No es una lectura pasiva, es una postura de fe que rompe cadenas invisibles. Cada promesa que se declara allí es como una flecha disparada contra la oscuridad que intenta instalarse en nosotros. La desesperación a menudo se disfraza. Se manifiesta en pequeñas rendiciones, en las palabras de derrota que repetimos sin darnos cuenta, en decisiones apresuradas y en la falta de esperanza. Es como un enemigo astuto que nos va minando las fuerzas poco a poco hasta quedar paralizados. Pero cuando el corazón decide basarse en el Salmo 91, la atmósfera cambia. Porque lo que antes era un terreno de miedo se convierte en un campo de batalla donde la victoria ya ha sido declarada. Es en este contraste que percibimos la verdad oculta. No se trata de recitar palabras por costumbre, sino de transformar cada versículo en munición contra los ataques invisibles que buscan robar la paz. Imagínate en medio de una tormenta, donde el viento parece arrancarlo todo de su sitio. La desesperación intenta convencerte de que no hay refugio, de que lo mejor es rendirse. Pero entonces recuerdas, quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este recuerdo no es solo una frase bonita, es una revelación que envuelve el corazón como un manto de seguridad. De repente, incluso en medio del caos, nace una convicción. Hay un refugio seguro e inquebrantable. Esta es la diferencia entre quienes simplemente leen el Salmo y quienes lo usan como arma. El impacto de esta decisión se manifiesta de manera práctica. Personas que estaban a punto de rendirse encuentran la fuerza para continuar. Hombres y mujeres que vivían bajo el peso de la ansiedad redescubren el coraje para respirar hondo y dar un paso más. Familias que enfrentan crisis se levantan de nuevo cuando deciden orar juntas basándose en estas promesas. Y cada vez que se aplica esta palabra, es como si se erigieran nuevas capas de protección a nuestro alrededor, creando una fortaleza invisible. No se trata de negar la existencia de los problemas, sino de afrontarlos con la certeza de que no estamos solos en la batalla. El doctor David Yonggi Cho afirmó que la fe no elimina las dificultades, sino que nos da las armas para afrontarlas. Y el Salmo 91 es precisamente eso, un arma de fe contra la desesperación. No promete la ausencia de luchas, sino que nos asegura que, incluso en medio de ellas, hay una presencia mayor, capaz de sostenernos y liberarnos. Esta es la verdad que renueva nuestra mentalidad. No necesitamos luchar desarmados, porque ya tenemos un escudo a nuestra disposición. La pregunta es si estamos dispuestos a blandirlo a diario, en oración y declaración. Si la desesperación intenta invadir tu vida, recuerda esto. Quienes habitan al abrigo del Altísimo encuentran refugio seguro. Esta frase es más que un consuelo, es un recordatorio de identidad. No solo eres vulnerable a las circunstancias, sino que estás protegido por promesas eternas. Esta conciencia despierta la esperanza incluso en los días más oscuros. Y es precisamente esta esperanza la que se transforma en fuerza para seguir adelante, para comenzar de nuevo e inspirar a otros a encontrar también refugio. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando entendemos el Salmo como un arma, descubrimos que su verdadero poder reside en cómo lo aplicamos no solo individualmente, sino también como comunidad, como familia y como testimonio vivo para quienes aún se sienten perdidos en medio de la tormenta. Esta revelación amplifica su impacto y nos muestra que esta palabra fue dada no solo para proteger, sino también para expandir la fe y la transformación a nuestro alrededor. Si este mensaje te habló,
Deja tu comentario diciendo: elijo vivir al abrigo del Altísimo. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje ha encontrado un lugar en tu corazón. Y precisamente por eso quiero invitarte a seguir caminando conmigo. Suscríbete al canal para recibir siempre palabras que fortalezcan tu fe y renueven tu esperanza, porque con cada nuevo encuentro profundizamos aún más este camino. Y también deja un comentario diciendo: estoy contigo hasta el final. Así sabré que perseveraste y que esta reflexión te ha impactado profundamente. Y no olviden dejar un me gusta, porque realmente ayuda a mantener vivo este espacio y a difundir este mensaje a más personas que también necesitan escucharlo. Y si quieren seguir profundizando en este tema, aquí tienen un video que complementa todo lo que hablamos hoy. Hagan clic y síganme, porque estoy seguro de que les llegará aún más al corazón.